Damos la bienvenida al ingeniero Fernando Santos Salvite, ministro de Energía. Señor ministro, bienvenido. Quisiéramos conocer cómo se encuentran las cosas en una situación bastante inestable, llena de expectativas en el país tras la muerte cruzada que ha puesto Ecuador en un nuevo esquema. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ve la situación? Fue algo sorprendente, le soy sincero, Gustavo. Yo no esperaba este desenlace. El presidente fue elegido para 4 años, ¿verdad? Pero ante el obstruccionismo de la Asamblea y eh, paraba todo. Le doy un ejemplo personal. Yo creo que fui como 15 veces al llamado por las comisiones y de ninguna de ellas salió nada positivo para el país. Puro bla, 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 ataques, insultos. Era, era insostenible la situación. Así es que decidió pues acortar su periodo y mandar a su casa a estos señores que no hacían nada. Obviamente la Constitución exige nuevas elecciones, el presidente todavía no ha tomado la decisión, la está meditando, está haciendo encuestas. Esperamos los miembros del gabinete que lo conocemos, su honestidad, su probidad, su patriotismo, que decidan. Si no, veamos, hay bastantes candidatos, pero el impasse era tan terrible que estaba bloqueando toda iniciativa. Así es que borrón y cuenta nueva. Esperemos que en las elecciones pues rápidas se elija bien y el país ya vuelva a la senda de la normalidad. Han trascendido en estos últimos días algunas grabaciones del pasado, desde algunos años, grabaciones suyas que sin duda usted las habrá visto. Hablan en declaraciones suyas sobre el Yasuní ITT, y usted defiende la calidad ecológica sensible de esta zona, así como los pueblos no contactados. Eh, ¿Cómo se siente usted con respecto a este tema cuando en el marco de estas mismas elecciones se estará votando nuevamente sobre la explotación o no en el Yasuní ITT? Y ya hemos tenido una buena experiencia, diría yo. Ya conocemos el Yasuní desde el año 2016, ya son 7 años de producción petrolera. Eh, yo siempre he tenido mi conciencia ambiental, ¿verdad? Balanceando con los intereses del país. Eh, Creo, y pese a que soy crítico de Ecuador, que ha hecho una buena labor. Pero yo sí sería muy claro en dividir en dos. El Tambococha y el Tiputini, que son los campos más al norte y alejados de la zona intangible en donde se dice que hay pueblos no contactados, estos dos pequeños yacimientos, Tambococha y Tiputini, la, la explotación se ha hecho racionalmente y con cuidado. Se están produciendo unos 50,000 barriles por día, sin ningún derrame, sin ningún evento perjudicial a la naturaleza. Es un crudo comercial, 14, 15 grados API, es comercial. En cambio, la parte sur del yacimiento, el Ispingo, ese sí que está, la mitad del campo está en la zona intangible, ha resultado una desilusión. Como lo he dicho para que me entienda el común de los ciudadanos, no está saliendo cruz, está saliendo una verdadera melcocha que no fluye al oleoducto. Y esa sí zona es muy cercana a donde se dice que están los pueblos no contactados. En mi criterio, quizás podría hacerse un acuerdo y que el Ispingo se lo mantenga el crudo bajo tierra, eh, no solo por razones comerciales, ambientales, sino también por estar cerca de la zona donde se dice que hay los pueblos que viven en aislamiento. Pero el Tambococha y el Tiputini podrían seguir operando, no tienen mayor problema, se lo ha hecho bien,
y se necesita ese dinero, ¿no? Ojalá se lograra un consenso así. Lamentablemente la Corte, precipitadamente, la Corte Constitucional ha dicho hagan las elecciones y más precipitadamente el Tribunal Electoral ha fusionado las dos papeletas, la presidencial y el referéndum del ITT. ¿Qué le podría decir? Ojalá sensatamente el pueblo ecuatoriano diga que se permita la explotación porque esos recursos son necesarios, pero el Estado debería, en homenaje a la realidad de la naturaleza, el Ispingo parar. Eso sería mi recomendación. Ahora, lo probable, lo que se piensa es que se votaría por la no explotación. ¿Qué situación se generaría allí? Sería un golpe fuerte a las finanzas del Estado. Les soy sincero. Y ya con estos años de experiencia, le digo, Gustavo, que también sería un perjuicio al país. ¿Por qué? Es una zona bastante alejada, ¿verdad? No hay carreteras, no se puede llegar sino por ríos o por aire. Y la única presencia del Estado la hace Petroecuador con la producción. El rato que se vaya el Estado y que tenga que desmantelarse la infraestructura petrolera, va a quedar el campo abierto a las actividades ilegales. Es una zona rica en recursos naturales. Es una zona que tiene árboles muy valiosos, maderas muy valiosas. Tendrán los madereros ilegales y eso sí, sin Dios ni ley, destruirán la selva. Hoy les impide Petroecuador su presencia. En segundo lugar, los mineros ilegales. Es una zona riquísima en minerales. Vendrán a arrasar la selva y como no hay presencia del Estado, tendremos muchos problemas. La gente que vive ahí son más o menos 1,000 familias que viven de Petroecuador, son empleados de la empresa, se quedarán sin empleo. Así es que si se vota no, habrá un perjuicio muy grande para la economía, un riesgo a los pueblos no contactados por la presencia de mineros o madereros ilegales, y no se va a lograr nada para el mundo porque el Ecuador no produce ese petróleo, en cambio otro productor lo hará. Así es que ya balanceando todos los elementos en juego, no sería perjudicial para el país. Hay otros temas que tienen que ver con medio ambiente y también la explotación de los combustibles, el extraccionismo, y es el juicio crudo de la empresa Chevron, que trascendió, hubo allí incidentes, cruce de palabras entre usted y Pablo Fajardo, el activista y abogado. ¿Cómo ha quedado ese tema? Entendemos que este año se tendrá la última sentencia en La Haya sobre este caso. Mire, yo lo único que expresé fue mi inconformidad de estar al lado del señor Pablo Fajardo, a quien le respeto como ser humano, obviamente, con toda consideración, pero él es asociado a un abogado, Steven Donziger, que se inventó este tema de contra la Chevron. Quiero resaltar un hecho. La Chevron nunca ha operado en el Ecuador. Jamás. Nunca ha venido al Ecuador. Pero La Texaco, Texaco sí lo hizo. bien. Pero quiero recordarle, don Gustavo, que no se heredan los delitos ambientales. Para usted cometer un delito, tiene que hacerlo con voluntad y conciencia. Si dicen que los funcionarios de Texaco causaron daños, a ellos debían acusárseles. La Chevron no tiene nada que ver en este país. Ella compró 10 años después de que se fue la Texaco, compró una parte de la Texaco y además tenía
un certificado latexaco de que había cumplido con sus obligaciones. Bien, pero eso es secundario. El hecho es que en la justicia americana se descubrió que este abogado Donziger, asociado con Fajardo, le ofrecieron a un juez Zambrano de la UAS $500,000 y le dieron haciendo la sentencia condenando a la Chevron a 7.500 millones de dólares. Esto es demencial, una cantidad nunca vista, absurda. Entonces, la Chevron le llevó al Ecuador a juicio diciendo: el juez Zambrano, que dictó esta sentencia fraudulenta, ya se demostró su fraude, era funcionario del Estado y le quiso causar daño a una compañía privada extranjera. Tú, Ecuador, eres responsable del daño de este funcionario. Entonces la Chevron nos está siguiendo un juicio por indemnizaciones por este acto criminal de falsificar una sentencia, de darle haciendo un privado la sentencia al juez. La Procuraduría está defendiéndose como león. Admiro a la Procuraduría. Ojalá ganemos el juicio, porque si perdemos el juicio, todos los ecuatorianos, usted, yo, sus familias, mis familias, tendrán que pagar impuestos para lograr hacer un fondo y compensar a la Chevron por este acto de fraude cometido por Donziger y Fajardo. Entonces, me molestó que esté Fajardo ahí. Aquí en la Corte de Gibraltar, fíjese, para ocultar el botín de estos 7.500 millones, abrieron una cuenta en un paraíso fiscal en la isla de Gibraltar, en donde tienen los narcos su dinero mal habido. Obviamente la Chevron se enteró y le siguió un juicio en Gibraltar a este abogado Fajardo, y la Corte de Gibraltar lo declaró delincuente internacional que iba a ocultar dinero sucio en ese país y se lo prohibió. Obviamente hay leyes, Gibraltar es parte de Inglaterra. Entonces lo único que hice es decir: no me llamen a la asamblea junto con un sujeto de esta calaña. En lo personal no le tengo respeto. Pero eso fue, y ojalá la sentencia se dicte, ojalá sea favorable al Ecuador y los argumentos de la Procuraduría convenzan a los jueces de que no nos cobren este dinero, producto del fraude que fraguaron Fajardo y Donziger. Pasando a otro tema, ¿cómo se siente usted en el cargo? Trascendió, y eso lo conocimos los medios de comunicación, que tenemos nuestros contactos para tratar de anticipar un poco lo que pasa en el gobierno, que el 24 de mayo se iba a anunciar el cambio de ministros. De lo que conocimos, estaban para cambios en una lista Darío Herrera, estaba Juan Zapata, estaba usted, pero el único a quien realmente le dio su despedida el presidente de la República fue al ministro Darío Herrera. ¿Qué es lo que pasó allí en el interior y qué tan firme se siente usted en el cargo? Mire, Gustavo, quien pedía mi salida es únicamente el portal La Posta. El presidente de la República hace algún tiempo les dijo a los señores de La Posta: ustedes constitucionalmente ni ponen ni quitan ministros. Así es que los señores de La Posta, no sé por qué, porque a veces los veo y me divierto de vez en cuando, otras veces me da pena las mentiras que dicen, pero sea lo que sea, ellos son los únicos que querían sacar. El presidente de la República no les va a hacer caso. Jamás el presidente de la República me ha demostrado desconfianza. Todo lo contrario. Él me nombró y él me sacará, pero La Posta no me iba a sacar, por eso sigo en el cargo. ¿Qué margen de maniobrabilidad siente usted que tiene el gobierno y que tiene usted en su cartera cuando en el marco de este nuevo sistema de gobierno que se ha generado tras la muerte cruzada, el presidente puede solamente hacer decretos, tratar de cambiar el entorno legal en aspectos de carácter económico urgente? Y por allí está uno muy importante que tiene que ver con su cartera,
que es el de la focalización de los combustibles. Sí, le digo que en pocos minutos voy a reunirme con la Asociación de Distribuidores de Combustibles para seguir analizando un tema que está ya varios meses en carpeta. Quiero recordarle que no depende de mi cartera, sino más bien de el Ministerio de Obras Públicas. A él se le encomendó en las mesas de diálogo, yo todavía no era ministro cuando esto sucedió. Sin embargo, aquí tenemos estudios permanentes. Es una decisión muy difícil, es una decisión política. Yo creo que ya el país está acostumbrado a estos precios subsidiados, está causando un tremendo perjuicio al país. El año pasado importamos 7.600 millones de dólares en combustibles, de los cuales 3.800 fueron subsidios, porque solo cobramos la mitad del costo de importación. Eso es más que el presupuesto de educación, más que el presupuesto de salud, pero bueno, el país lo ha pedido. La CONAI hizo una manifestación que tuvo aquí todo paralizado varios días. Es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República luego de que el ministro de Obras Públicas y nosotros hagamos un estudio, pero es algo lejano. Esto tendrá que hacerse en consenso con la sociedad y no se va a hacer, no se va a tomar ninguna medida en estos días de elecciones, así es que es un tema que lo dejaremos para el futuro. Hay dos temas, señor ministro, que tienen una relación directa con el austroecuatoriano, con la ciudad de Cuenca, la provincia de la Azuay. El uno es una decisión que se habría tomado dentro del Ministerio de Energía de retirar estas esferas de gas de la zona de Chayabamba en la ciudad de Cuenca, esferas de gas que fueron concebidas como un tema estratégico en cuanto al suplemento de energía aquí en la zona sur del país, pues trascendía más allá de la provincia de la Azuay. Y el otro, el de el gas natural, que usted incluso tuvo declaraciones en el sentido de que se iba a cerrar una de las plantas de extracción en Machala. Luego hubo una serie de informaciones un tanto confusas, pero estas dos informaciones han puesto en jaque a la provincia de la Azuay, que se ve ya afectada por muchísimos problemas y ahora se vería amenazada en lo que es su seguridad energética. Son temas delicados, vamos uno por uno. El problema de las esferas es un problema, obviamente, que viene del gobierno del presidente Correa, cuando se hizo el poliducto Pascuales Cuenca para evitarse el transporte por tanquero y llevar la gasolina, el diésel y el gas a la zona austral en Cuenca. Lamentablemente, la corrupción enorme del gobierno de Correa hizo que esas esferas se las ubique en un pequeño cerro que tiene un foco de agua y se está disolviendo el cerro. Entonces, las esferas se están cayendo. Obviamente ya se retiró el gas porque se da cuenta, Gustavo, si se caen llenas de gas, causa una catástrofe. La Cámara de Comercio de Cuenca y ciertos actores importantes de la sociedad y una ciudad que respetamos tanto, pidieron que se quede por lo menos una esfera. En ese tiempo, como eso es un asunto de Petroecuador, fue la exgerenta, la señora Soledispa, a conversar con los señores de Cuenca. En realidad no me reportó en qué pasó, pero ya le digo, el problema fue este poliducto y sus esferas costaron centenares de millones de dólares y no sirven para nada. Toda la obra corrupta de Correa es reflejada en eso. Pero no va a haber ningún problema, el abastecimiento costará más mover por tanquero que a no tener las esferas, pero tenga la seguridad de que el Azuay no se quedará desabastecido. Repito, no sé qué decisión tomó la señora Soledispa frente al Cuenca. En segundo lugar,
la planta de Bajo Alto en la provincia del Oro, que hay una instalación para licuar ese gas y llevarlo a Cuenca, es otra obra corrupta de Correa. Hicieron esta instalación industrial sin cimientos y se hundió. A más que debía costar 30 millones, les costó 80, eso es secundario. Se hundió y todos los equipos están desequilibrados. Yo no manejo eso, no controlo el funcionamiento de las plantas industriales. La Agencia de Regulación y Control pidió que se cierre esta planta. Y Dios dijo, esto es un peligro, cualquier rato explota. Les dijimos, analicen bien. Lo hablé con el director de la Cámara de Comercio de Cuenca, que me dijeron que necesitamos el flujo del gas licuado que alimenta las industrias. Les dije, no tengan ninguna preocupación, la planta seguirá operando como está. Pero me acaba de advertir el viceministro que hay que hacerle un mantenimiento a esta planta. Hay que cerrarla por un tiempo para evitar su destrucción total. Pero al lado de esta planta mal hecha por el Estado, hay otra planta de igual que sirve el mismo propósito, licuar el gas y poder moverlo a las industrias, que está nueva, no ha operado, está nueva. Entonces, sí hay que cerrar temporalmente esta planta del Estado mal hecha para repararla. Existe la otra con mayor capacidad y es nueva, y se le obligaría a su operador a que mantenga los contratos de suministro de gas al austro en las mismas condiciones que lo está haciendo al Estado. Esta sería una condición sine qua non, obligatoria. Así es que el austro no se quedará desabastecido del gas licuado que para sus industrias. Si no opera la planta mala, operará la planta buena. Pero el suministro le garantizo, Gustavo, que lo mantendremos. Ahora, volviendo al tema de las esferas de gas, señor ministro, seguramente usted conoce que quien actuó como experto en su momento fue Javier Vera Grunauer, quien le precedió a usted en esa cartera de Estado, pero cuando vino acá para evaluar el tema de las esferas, lo hizo en calidad de experto. Javier Vera ha dejado lamentablemente un rastro muy lamentable aquí en la provincia de la Suay por diversas actuaciones y se pone en cuestionamiento sus decisiones. Se señala por parte de expertos de aquí que este tema de las esferas sería solo un asunto de trasladar a un terreno firme las esferas, que puede estar incluso en el mismo emplazamiento de las instalaciones de Petrocomercial allá en Chayabamba o en alguna distancia quizá un poquito más lejana, pero que en la dimensión que tiene este proyecto Pascuales Cuenca resulta insignificante. ¿Hay posibilidades de reconsideraciones sobre este tema, señor ministro? Sí, sí, por supuesto. Yo repito, la señora Soledispa fue y habló con la Cámara de Comercio. No sé en qué quedó, pero las esferas todavía no se trasladan. Además, son 2 esferas. Si se las puede mover, no hay ningún problema. Si ya están en el Azuay, deben quedarse ahí, obviamente, ¿no? Y el ingeniero Vera es un experto en geología, ¿verdad? También él analizó el hundimiento de la planta de Bajo Alto para licuar el gas y obviamente según sus predicciones, iba a ser gradual el hundimiento. Lamentablemente ha resultado más profundo de lo que él pensó. Pues no importa, eso no le quita su nombre serio. Es una pena que esté ahorita en la cárcel, ¿verdad? Por vender cargos según le están acusando, pero es un hombre serio. Déjeme hablar, Gustavo, en realidad, terminando por el segundo punto, no habrá desabastecimiento de gas licuado para las plantas industriales bajo ningún concepto. Se ha asegurado. Si hay algún problema temporal o definitivo con la planta de Bajo Alto, funcionará la otra planta
que esté en muy buen estado. Y en segundo lugar, voy a preguntar a Petroecuador si es posible que las esferas se queden en Cuenca. Eso es obvio y natural y sería lo lógico. Repito, lamentablemente la señora Soledispa se enfermó, y por eso no la pudimos mantener en Petroecuador y sigue enferma, pero así es que no he podido hablar con ella en las últimas semanas, pero le voy a preguntar, pero tenga la seguridad de que el ministerio velará, porque tanto en el gas GLP para uso doméstico, cuando el suministro de gas para las industrias en el Azuay queda asegurado. Un tema final, señor ministro. ¿Qué reflexiones se han hecho en el gobierno ya para esta época prácticamente de transición de 5 meses más que estará gobernando Guillermo Lasso con respecto a la posición que una buena cantidad de azuayos, de cuencanos tienen con respecto a las amenazas a las fuentes de agua por los proyectos mineros y el respeto que se exige, se espera a la consulta de Cuenca? Mire, el catastro minero está cerrado, la consulta se respetará, obviamente, queremos ser muy claros, la interpretación legal, soy abogado, es que la consulta crea una especie de ley, una norma obligatoria que rige para lo venidero, ¿verdad? No para el pasado. Es para nuevas concesiones, no para las ya otorgadas. Pero cualquier concesión otorgada tiene, antes de empezar su funcionamiento, que ser aprobado el tema por el Ministerio del Medio Ambiente. Es muy riguroso, muy celoso en que se cumplan las normas ambientales. Jamás se dará un permiso ambiental para una mina que contamine el agua. Eso es inconcebible. Así es que los azuayos pueden estar seguros que no habrá ningún riesgo para las fuentes hídricas. Si se permite minería, se da el permiso ambiental, será en zonas que no presenten ningún riesgo, que hay bastantes, la provincia inmensa, las zonas hídricas son limitadas, en el resto de el territorio donde no haya riesgo, creo que es conveniente que se desarrolle una actividad como la minera, que crea riqueza, que crea empleos, y que se necesita tanto en el país. Mire, Gustavo, hemos hablado varias veces, el petróleo está terminando su ciclo, el precio está bajo, estamos menos del presupuesto, se puso en 65 el barril, estamos vendiendo en 59, la producción en vez de 530,000 barriles por día está en 470. El petróleo está de salida y está de entrada la minería. Bien cuidado, con toda responsabilidad. ¿Alguna decisión se tomará en estos meses que quedan sobre el catastro minero? No, sigue cerrado. Estamos además recién contratando una compañía canadiense que haga un buen esquema, ¿verdad? Porque el catastro estaba en manos de la agencia y los funcionarios lo manipulaban a su gusto, tenían las claves, ¿no? Hoy estamos con ayuda del BID haciendo un sistema a prueba de fraude muy seguro. Además, no vamos a abrir el catastro minero mientras no exista la ley de consulta previa. Esto es una decisión del señor presidente de la República. Se abrirá el catastro una vez que tengamos la ley de consulta previa. Se aprueba la comunidad un proyecto minero, lo analiza, lo revisa, que no sea perjudicial, sino todo lo contrario, y ahí lo inscribiremos. Así es que mientras no haya ley de consulta previa, no habrá catastro y no esté en los planes del gobierno enviar como emergencia la ley de consulta previa. Es un tema demasiado serio, delicado, socialmente muy controversial, así es que vamos a dejar para cuando se conozca quién es el presidente definitivo. No habrá ninguna sorpresa, Gustavo. El presidente Lasso es un hombre muy responsable y si tomará medidas en estos días,
serán las mínimas indispensables. No es que quiere crear un caos, como ya le están haciendo aparecer los opositores. Un hombre sumamente sensato, respetuoso de la voluntad popular, ve que está en un estado en el limbo, ya le parece una palabra que nos conozca, no es el momento ni el sitio para tomar decisiones controversiales. Bien, queremos agradecerle mucho por habernos atendido, señor ministro. Gracias, Gustavo. Un gusto siempre estar con ustedes. Declaraciones del ingeniero Fernando Santos Albite, actual ministro de Energía.